Mi cuñada piensa que mi esposa podría conseguirse un hombre rico como ella, pero su esposo sigue siendo rico cuando la divorcia y ella no. Mi cuñada siempre ha tenido la mala costumbre de menospreciar a mi esposa por no haberse casado con un hombre adinerado como ella lo hizo. El chiste de todo esto es que su príncipe azul terminó engañándola y dejándola prácticamente sin nada. Ahora parece que le arde vernos en una mejor posición que la suya. La verdad es que Brittany, la hermana de mi esposa, siempre ha sido una espina en nuestro costado, pero últimamente se ha empeñado en hacernos la vida todavía más complicada. Para que entiendas un poco el trasfondo, mi esposa y yo nos conocimos cuando ambos estábamos en la universidad. Ella venía de una familia de clase media alta, bastante estable y con comodidades, mientras que yo crecí en un ambiente muy distinto. En mi casa apenas había estabilidad financiera, de hecho, se podría decir que crecí sin prácticamente nada. Mis padres se partían el lomo trabajando día y noche, pero no importaba cuánto esfuerzo pusieran, el dinero nunca alcanzaba. Como si eso no fuera suficiente, seguían llegando más hijos, lo cual solo hacía que la carga se volviera más pesada. Para mí, la pobreza no era un obstáculo temporal, era simplemente la forma en que vivíamos. Incluso hubo un punto en el que nos quedamos sin un techo donde dormir, una experiencia que jamás desearía a nadie. Hoy, mirando hacia atrás, sé que mis padres hicieron todo lo que estaba en sus manos y se sacrificaron como pocos. Por eso no guardo rencor, al contrario, les reconozco su esfuerzo. Pero crecer así me dejó bien claro que yo no quería repetir esa historia en mi propia vida. Decidí que si quería un futuro diferente, debía trabajar hasta dejarme la piel. Y esa determinación terminó rindiendo frutos. Logré conseguir una beca universitaria, algo que en mi familia sonaba casi imposible. Entendí desde el primer día que esa era mi única oportunidad de cambiar las cosas, y no pensaba desperdiciarla. Claro, no todos en mi casa lo entendieron así. Mis padres y mis hermanos se enfurecieron cuando decidí irme, para ellos, era como abandonarlos o darles la espalda en el momento más difícil. Aún así, no me dejé frenar. En lo más profundo de mí sabía que estaba tomando la decisión correcta, y que algún día eso también podría beneficiarlos. Fue en ese tiempo cuando conocí a la mujer que se convertiría en mi esposa. Desde el primer momento quedé fascinado con ella, era hermosa, brillante, genuinamente amable y tenía una calidez que hacía que cualquiera quisiera estar cerca. Aún así, me atormentaba la idea de que ella merecía un hombre con más que ofrecer, alguien con un trasfondo estable y con dinero suficiente para darle todo lo que quisiera. Yo no encajaba en esa descripción. Mi inseguridad era fuerte, y pensé que mi origen siempre sería un muro entre nosotros. Pero fue ella quien me dio la sorpresa, un día me pidió salir. Eso jamás lo olvidaré. Desde nuestra primera cita, la chispa entre nosotros fue innegable. Y en cuanto entendí que estaba enamorado, me hice una promesa: trabajar sin descanso para construir una vida sólida a su lado. Me juré que no importaban los obstáculos, yo me encargaría de darle todo lo que merecía. Esa mentalidad todavía me acompaña hoy. Por supuesto, no todo fue sencillo. Su papá siempre me trató con respeto y entendió de dónde venía, lo cual fue un alivio. Su madre, en cambio, nunca perdió oportunidad de recordarme que yo provenía de una familia pobre, como si ese detalle me definiera. Y Brittany, bueno, desde el primer día se encargó de burlarse de mí. Incluso llegó al punto de advertirle a su hermana que yo podía querer atraparla, con un bebé solo para meterme en la fortuna de la familia. Cada vez que su madre o Brittany lanzaban comentarios así, mi esposa no se quedaba callada. Siempre les dejaba claro que no iba a permitir que me faltaran al respeto, aunque viniera de su propia familia. Eso fue algo que me marcó, ella me defendía con fuerza, y yo sabía que estaba con la mujer correcta. Al graduarme tuve la suerte de conseguir un trabajo que ofrecía un camino claro hacia el crecimiento. Mi esposa y yo dimos entonces el paso de mudarnos juntos. Desde ese momento hice todo lo posible por cuidarla. Me propuse que no tuviera que gastar ni un centavo en nuestra vida diaria, lo que ella ganaba lo destinábamos directamente al ahorro para nuestro futuro. Pasaron 2 años y sentí que era el momento ideal para pedirle matrimonio. Cuando me dijo que sí, fue como si todo cobrara sentido. Aunque, como era de esperar, no todos compartieron nuestra alegría. Brittany volvió con sus críticas, repitiendo que casarse conmigo era un error, que los que vienen de la nada nunca llegan a nada. Mi suegra tampoco ayudó, advirtió a mi esposa que si alguna vez enfrentábamos problemas económicos, no esperáramos apoyo de su parte. Pero mi esposa no se dejó intimidar. Ella siempre fue más como su padre, alguien que sabe que el dinero importa, pero no más que las relaciones verdaderas. Ella creía en mí, confiaba plenamente en lo que teníamos y en el futuro que podíamos construir juntos. Y tenía razón.
Nos casamos, y han pasado ya 8 años maravillosos. Puedo decir con total honestidad que nunca he sido más feliz. Estoy convencido de que esa estabilidad en casa ha sido la clave para rendir al máximo en mi trabajo. Hace poco logré uno de los grandes objetivos de mi carrera, una promoción por la que luché durante años. Y como decidimos no tener hijos, hemos podido ahorrar bastante. Hace 2 años compramos nuestra casa, con espacio de sobra y hasta una piscina en el patio. El año pasado le regalé a mi esposa un auto nuevo, algo que siempre había soñado tener. Ahora viajamos con frecuencia y disfrutamos de la vida que construimos juntos. Miro alrededor y pienso, lo logré. Construí algo real con la mujer que amo, y no podría sentirme más orgulloso de lo que hemos conseguido. Uno pensaría que, después de tantos años, mi suegra y mi cuñada ya habrían aceptado que me gané mi lugar en la familia. Que al ver la vida que mi esposa y yo hemos construido juntos, reconocerían que sus críticas de antes no tenían ningún sentido. Pero no a pesar de todo lo que he logrado y de lo mucho que he hecho por mi esposa, todavía encuentran motivos para intentar aguar nuestra felicidad. La realidad es que a Brittany no le ha ido tan bien como esperaba. Hace unos 5 años se casó con su novio de toda la vida, un tipo que también venía de una familia con mucho dinero. Su boda fue de esas que parecen sacadas de una revista, decoraciones ostentosas, un lugar carísimo, todo rebosando lujo. Y claro, ni en ese momento perdió la oportunidad de burlarse de mi esposa. Le soltaba comentarios sarcásticos, siempre con ese aire de superioridad, como si casarse con un hombre rico la pusiera en un nivel por encima de nosotros. Después de esa boda, su relación con mi esposa se enfrió todavía más. Prácticamente la borró de su vida porque decía que le daba vergüenza juntarse con gente como nosotros. Según ella, no éramos lo bastante ricos ni refinados para encajar en la imagen que quería proyectar. Se rodeó solo de amigos que compartían su estilo de vida superficial, gente que medía el valor de una persona según el saldo en la cuenta bancaria o el logo en un bolso. Para colmo, mi suegra se puso de su lado. Llegó un punto en el que nos dejaron fuera de reuniones familiares, como si no fuéramos lo bastante importantes. Era evidente que Brittany era la hija favorita, y que las dos cortaban con la misma tijera. El golpe de realidad llegó este año. Resulta que el esposo perfecto de Brittany llevaba tiempo poniéndole los cuernos. Ella ya sospechaba, y un día lo atrapó en un hotel con una chica mucho más joven. Armó un escándalo, gritó, lloró, exigió explicaciones, y él, con toda frialdad, no solo no lo negó, sino que le dijo en su cara que estaba harto y la echó de la casa. El problema es que Brittany había firmado un acuerdo prenupcial sin ninguna cláusula que la protegiera en caso de infidelidad, así que se quedó sin nada. Él le quitó las tarjetas, le devolvió el carro que le había regalado, y en cuestión de días, Brittany pasó de vivir rodeada de lujos a no tener ni dónde caer muerta. Y lo peor, descubrió que sus amigos de la alta sociedad no eran amigos de verdad. Apenas perdió su dinero, la dejaron sola. En cuestión de semanas pasó de ser la reina de su mundo a alguien completamente ignorado. Ahora está de vuelta viviendo con mis suegros, y de repente intenta acercarse de nuevo a mi esposa, como si nunca hubiera despreciado estar asociada con nosotros. Es casi cómico ver cómo la misma mujer que una vez se burló de mi esposa por casarse conmigo, ahora busca reconciliarse. Manda mensajes, llama, actúa como si quisiera reconstruir su relación con ella. Pero yo no me engaño, le dije a mi esposa que tuviera cuidado, porque Brittany es venenosa. La veo como una manipuladora que solo busca arrastrarnos con ella en su caída. Hace poco enviamos las invitaciones para nuestra próxima fiesta de aniversario. Con mi ascenso reciente, decidí que este año quería hacer algo especial, algo que celebrara de verdad todo lo que hemos logrado. No planeamos nada extravagante, pero sí nos dimos el gusto de reservar un lugar precioso, contratar un buen servicio de banquetes y hasta un coordinador de eventos para que todo quedara perfecto. Es una manera de darle a mi esposa la celebración que siempre se merece. Cuando nos casamos, no teníamos los recursos para una boda grande. Es algo que siempre me dejó una espinita, aunque ella jamás me lo echó en cara. Así que para mí, este aniversario es como cumplir con ese pendiente. Pero claro, en cuanto mi suegra y Brittany se enteraron de los planes, empezaron los problemas. Todavía no habíamos decidido si las íbamos a invitar, y aún así mi suegra llamó a mi esposa para quejarse. Dijo que no era el momento adecuado para organizar una fiesta así, que era una falta de sensibilidad celebrar mientras Brittany pasaba por un divorcio. Según ella, nuestra fiesta sería como restregarle en la cara a Brittany que nuestro matrimonio es feliz y que nos va bien económicamente. Brittany, por supuesto, también se subió al carro. Ha estado insinuando que lo hacemos por venganza, que la fiesta es solo una manera de presumir lo que ella ya no tiene.
Mi esposa, con toda calma, les dejó claro que esta celebración no tiene nada que ver con ellas. Les dijo que si no querían ir, no pasaba nada, que podían quedarse en su casa. Y eso solo las enfureció más. De hecho, Brittany empezó a dejarme mensajes de voz directamente a mí. En ellos me acusa de ser un pobre que ahora no sabe comportarse con dinero. Dice que esta fiesta demuestra que soy un advenedizo sin clase, que la gente de verdad rica no hace celebraciones así porque son de mal gusto. La verdad, todo esto me da risa. Esta fiesta no se trata de ellas, se trata de mi esposa y de mí, de nuestro amor y del esfuerzo que nos llevó a llegar hasta aquí. Si de verdad quisieran a mi esposa, estarían felices por ella. Así que, Edith, ¿soy yo el equivocado por querer celebrar nuestro aniversario como se debe? ¿O son mi suegra y Brittany las que están completamente fuera de lugar? Actualización 1. Tengo que decir que leer sus comentarios me ha hecho reír muchísimo. Le enseñé algunos a mi esposa y coincidió con la mayoría. Mi suegra y mi cuñada parecen tener una especie de talento especial para el drama. Siempre quieren que todo gire en torno a ellas, y durante años han usado el dinero como herramienta para eso. Algunos de ustedes me sugirieron que, al final, de todos modos deberíamos invitarlas a la fiesta. Y supongo que sí, probablemente terminemos haciéndolo. La razón es simple, si no lo hacemos, mi suegro, con quien realmente nos llevamos muy bien, seguramente decidiría no venir, y eso también podría afectar la asistencia de los abuelos de mi esposa. Ella no quiere ponerlos en esa posición, y yo lo entiendo perfectamente. A diferencia de mi suegra y Brittany, el resto de su familia no es así. Al final del día, lo único que quiero es que la fiesta sea un recuerdo bonito para mi esposa y para mí. Quiero que la noche esté enfocada en nosotros, en celebrar nuestro amor, y no en los caprichos de nadie más. Actualización 2. Finalmente llegó el día y celebramos nuestro aniversario. Todo salió de maravilla. El lugar estaba precioso, la comida fue excelente, pero lo que realmente me llenó el corazón fue ver lo feliz que estaba mi esposa. Se veía absolutamente radiante con un vestido rosa que resaltaba su belleza como nunca. Lo curioso es que ese vestido lo había visto meses antes en una tienda, pero decidió no comprarlo porque lo consideró demasiado caro. Lo que ella no sabía es que yo lo había comprado en secreto como una sorpresa. Cuando se lo entregué días antes de la fiesta, se emocionó muchísimo. Y esa noche recibió tantos cumplidos de amigos y familiares que supe que había acertado con el regalo, a pesar de no entender mucho de vestidos. Pero claro, Brittany no podía dejar que todo saliera bien. En medio de la noche, se acercó a mi esposa con una copa de vino en la mano, y como si fuera un accidente, terminó derramándoselo encima. Yo corrí de inmediato con pañuelos para ayudar, pero todos sabemos que el vino en un vestido así es casi imposible de limpiar. Mi esposa la miró con rabia, y Brittany, con esa sonrisa cínica suya, dijo que había sido solo un error, que no se enojara porque la fiesta no estaba arruinada del todo, solo un poquito menos elegante. Varias personas habían visto la escena completa, incluyendo la manera sospechosa en que Brittany, accidentalmente, tiró el vino, y escucharon su comentario sarcástico. Algunos hasta le exigieron que se disculpara. ¿Y qué hizo Brittany? Se burló. Dijo que no había por qué dramatizar, que si el vestido estaba arruinado nosotros podíamos comprar otro sin problema, a menos que fuéramos pobres. Le soltó a mi esposa que dejara de llorar y no buscara más drama. En ese momento me hervía la sangre. Le dejé claro a Brittany que no tenía derecho a hablarle a mi esposa de esa manera. El vestido no era el problema, lo que me enojaba era su actitud mezquina y celosa. Le dije que lo mínimo que podía hacer era disculparse. Pero Brittany, acostumbrada a que nadie le pusiera límites, se ofendió de que yo la confrontara y se burló de mi cara. Y como era de esperarse, mi suegra corrió a su rescate. Empezó a gritarnos y a defender a Brittany como si fuera la víctima. Mi esposa, con toda la calma posible, le dijo a su madre que estaba dispuesta a dejar pasar lo sucedido si Brittany pedía disculpas. Pero Brittany, fiel a su estilo, se negó rotundamente. Y mi suegra, en lugar de razonar, dijo que la que debía disculparse era mi esposa, porque según ella el dinero se nos había subido a la cabeza y por eso tratábamos mal a Brittany. Fue la gota que colmó el vaso. Me volví hacia Brittany y le dije directamente que le iba a enviar la factura del vestido, y que si no lo pagaba la llevaría a un tribunal de pequeñas causas. Ya no estaba para juegos. Mi suegra volvió a meterse, alegando que el vestido era demasiado caro para que Brittany lo pagara, como si eso fuera una excusa válida. Yo simplemente le contesté que se callara y dejara de justificar la irresponsabilidad de su hija. Entonces tomé la decisión. Les pedí a las dos que se fueran de la fiesta. Les dije que estaban arruinando el ambiente y haciendo un espectáculo vergonzoso frente a todos.
Mi suegro también se levantó para irse porque era el que conducía, pero no estaba molesto con nosotros. De hecho, vi claramente que estaba enfadado con su esposa y con Brittany. Cuando finalmente se fueron, sentí una enorme sensación de alivio. Esperaba que después hubiera tensiones con el resto de la familia, pero para mi sorpresa no fue así. La mayoría entendió por completo por qué había tomado esa decisión. De hecho, muchos se acercaron a mi esposa para mostrarle su apoyo y decirle que ellos habrían hecho lo mismo en nuestra situación. Y para los que se lo pregunten, sí, pienso llevar a Brittany al tribunal por el vestido. No se trata de la tela ni del precio, se trata de demostrarle que no puede seguir actuando de esa manera sin consecuencias. Actualización 3, han pasado varias semanas desde entonces, pero quería darles un cierre. Como era de esperarse, Brittany se negó una y otra vez a pagar por el vestido. Así que finalmente decidimos llevarla al tribunal de pequeñas causas. Teníamos todas las pruebas necesarias, grabaciones de las cámaras del salón, testigos presenciales, e incluso sus comentarios sarcásticos que dejaban en claro que lo hizo a propósito. En el juicio, Brittany intentó su mismo show de siempre. Juraba que había sido un accidente y que nosotros estábamos exagerando. Incluso intentó manipular al juez hablando de lo dura que había sido su vida después del divorcio y diciendo que no tenía dinero para pagar. Lo más ridículo de todo fue cuando Brittany, en pleno juicio, trató de coquetear con el juez. No sé qué esperaba, pero él no parecía tener la menor intención de caer en sus jueguitos. Se notaba que era un hombre casado o simplemente alguien que no tenía paciencia para tonterías. La mandó a callar de inmediato y hasta le advirtió que, si seguía con esas payasadas, la metería presa por desacato. Al final, no tuvo más remedio que pagar el vestido. Tuvo suerte de librarse de una multa extra, aunque nunca se dignó a disculparse. Y, como era de esperarse, mi suegra siguió protegiéndola como si no hubiera hecho nada malo. Pero ya ni falta hacía la disculpa, la decisión del juez hablaba más fuerte que cualquier palabra. Al final, mi esposa y yo ganamos. Después del fallo, tomamos la decisión de cortar lazos definitivamente con Brittany y mi suegra. Con mi suegro la cosa es diferente, seguimos llevándonos bien porque él, aunque le resulta complicado enfrentarse a su propia esposa, ha estado de nuestro lado. Él mismo nos dijo que, si hubiera sabido cómo se comportarían esa noche, las habría dejado en casa con una niñera. Y la verdad, no exageraba, parecen dos adolescentes caprichosas atrapadas en cuerpos de adultas. Nos dio tranquilidad saber que al menos él estaba de nuestro lado. Actualización 4. Han pasado ya 7 meses, y desde hace 4 decidimos no tener ningún tipo de contacto con Brittany ni con mi suegra. Han intentado acercarse un par de veces, pero no hemos respondido. Y entonces, hoy, de la nada, Brittany apareció en la puerta de mi casa. Desde que vi su cara, supe que no venía con buenas intenciones. Le pregunté directamente qué hacía allí, pero no contestó, lo único que hizo fue preguntar si mi esposa estaba en casa. Le pedí, con calma pero firme, que se marchara de mi propiedad. Fue entonces cuando empezó a ponerse agresiva, insistiendo en que necesitaba hablar con mi esposa sin importar qué. Para ella, yo era el que estaba manipulando a mi esposa y alejándola de su propia familia. Le dejé bien claro que esa decisión no era solo mía, también era de mi esposa. Después de todo lo que nos había hecho, no tenía ningún derecho a exigir nada ahora. En ese momento empezó a gritarme como loca, echándome la culpa de haber destruido a su familia. Entre todos sus berrinches, lo que más recuerdo fue cuando dijo que, si yo no me hubiera cruzado en el camino de mi esposa, ella habría encontrado un hombre mejor, alguien más apropiado para la familia. Yo no me quedé callado y le respondí con ironía, preguntándole si se refería a alguien como su exmarido, que siempre andaba buscando mujeres más jóvenes. Con esa respuesta parecía que iba a lanzarse a pegarme, pero justo en ese instante llegó el auto de mi esposa. Cuando se bajó y vio a su hermana allí, lo primero que dijo fue: ¿te perdiste? Brittany trató de cambiar de cara al instante, poniéndose melosa y actuando como si todo estuviera bien. Luego le pidió hablar en privado, pero mi esposa le contestó que lo que tuviera que decir podía decirlo delante de mí. Así que no le quedó más remedio que soltarlo, necesitaba $10,000. Tanto mi esposa como yo nos quedamos mirándonos, sin poder creer lo que estábamos escuchando. Brittany explicó que era para arrancar su propio negocio, pero cuando mi esposa le preguntó por qué no se lo pedía a mi suegro o a su madre, admitió que ya lo había hecho y que ninguno quiso darle un centavo. Dijo que llevaba demasiado tiempo viviendo de ellos y que, de hecho, había sido idea de su madre que viniera a pedirnos el dinero. Mi esposa me lanzó una mirada cómplice y me guiñó un ojo. Luego le dijo a Brittany que estaba bien, que le daría el dinero en efectivo de inmediato. Brittany se sorprendió, preguntando si teníamos tanto efectivo en casa.
Mi esposa le dijo que sí, y aunque Brittany sugirió que mejor un cheque o una transferencia, ella insistió en que era más fácil así. Entró a la casa por unos minutos, mientras yo me quedé vigilando la puerta, y regresó con un fajo de billetes de $100, de Monopolio. No pude evitar soltar una carcajada ante la jugada de mi esposa. A Brittany no le pareció nada gracioso, nos llamó nuevos ricos y dijo que no sabíamos comportarnos. En ese momento ya no pude aguantarme más. Le dije de frente que, si de verdad quería dinero, lo que tenía que hacer era ponerse a trabajar y empezar a ahorrar, en vez de venir a pedir limosna. Y que sí, quizás nosotros éramos nuevos ricos, pero ella no era ni eso. Le dejé claro que no iba a recibir ni un centavo, ni siquiera para la gasolina de regreso. Se fue furiosa, y nosotros decidimos que la próxima semana pediríamos un presupuesto para instalar cámaras en la casa. No es que tengamos miedo, pero al menos así, si se le ocurre volver a aparecer, quedará todo grabado, aunque sea para demostrar que vino a pedirnos de nuevo el dinero del monopolio. Actualización 5. Algunos me han preguntado qué pasó con mis propios padres y si estuvieron invitados a la fiesta. La verdad es que mi relación con ellos ha sido complicada desde que me fui a la universidad. Nunca les gustó que yo intentara progresar. Pensé que todo mejoraría cuando conseguí un buen trabajo y empecé a ayudarles económicamente, pero ni así cambió nada. El punto de quiebre llegó mucho antes de mi boda, la primera vez que mis padres y mis suegros coincidieron. Entre los comentarios venenosos de mi suegra y mi cuñada, y el desprecio de mis padres hacia cualquier persona con dinero, aquello fue un desastre. Mis padres incluso llegaron a darme un ultimátum: o encontraba una mujer normal, alguien que no viniera de una familia con dinero, o ellos se salían de mi vida. Yo elegí a mi esposa, por supuesto. Pero lo que me dolió fue que no había razón para elegir, mi esposa nunca fue como mi suegra o mi cuñada. Jamás trató de menospreciar a nadie por tener menos. Pero a mis padres eso no les importó en lo más mínimo. Además, como también me resentían por haber intentado hacer algo con mi vida, no había mucho que pudiera hacer. En el fondo pensaba que finalmente se darían cuenta de su error, pero hasta ahora no he vuelto a hablar con ellos. He ayudado a algunos de mis hermanos. Algunos a conseguir un trabajo, y a una hermana a ir a la universidad. En el caso de mi hermana, ella también ha cortado la relación con ellos. El resto de mis hermanos han estado del lado de mis padres y piensan de forma similar. Por lo tanto, ninguno de ellos fue invitado a la fiesta. Sin embargo, sí invité a aquellos con los que aún tengo relación y he ayudado. Creo que tengo experiencia en familias conflictivas, tanto por mi parte como por la de mi esposa. Pero regresando a mi familia política. Mi suegro nos ha llamado porque mi suegra ha comenzado a tomar dinero de él para pagar el negocio de mi cuñada. Mi suegro estaba en la misma línea que nosotros, creyendo que si mi cuñada quería dinero debería trabajar, como hacen todas las personas, incluidas las ricas. Pero mi cuñada parece que faltó a esa clase y no sabe lo que es ganarse la vida, porque todo el dinero que tuvo en su vida provino de otra persona, primero de su padre y luego de su exesposo. Es normal que no sepa cómo funciona el mundo, ya que nunca ha trabajado por lo que tiene. Mi suegro descubrió movimientos sospechosos en su cuenta bancaria hacia una cuenta a nombre de mi cuñada, quien ha comenzado un negocio. Hasta ahora, no sabíamos de dónde había obtenido el dinero, ni nos preocupaba demasiado. Pero con la llamada de mi suegro, hemos aclarado todo, al menos nosotros. Incluido cómo obtenía dinero para vivir sola, ya que se había mudado poco tiempo después de iniciar el negocio. Era mi suegra quien le estaba dando dinero a escondidas, cuando mi suegro había dejado muy claro que no iba a darle nada. Ahora las posibilidades de un divorcio entre ellos son muy grandes, porque no hablamos solo de los $10.000, sino de mucho más. Mi cuñada se mudó a un apartamento muy hermoso, uno que no puedes pagar con un negocio de pocos meses, y menos con ese tipo de negocio. Se trata de un negocio de árboles bonsái. Todo esto se ha hecho desde una cuenta de mi suegro, a la que solo tiene acceso mi suegra. Por eso es difícil pensar en otra posibilidad, especialmente con el historial de mi suegra de apoyar a mi cuñada. Mi suegro aún tiene sus dudas, supongo que porque no quiere creer que su esposa lo traicionaría de esa manera, pero mi esposa y yo lo tenemos bastante claro. Podríamos estar equivocados, pero lo veo muy difícil. Mi suegro me lo contó, ya que sabe que la empresa donde trabajo toma este tipo de casos. Sé que esperan una actualización de todo esto, así que la traeré lo más pronto posible. Aunque, si hay una investigación en curso y mi empresa está involucrada, lo más probable es que no pueda decir nada hasta entonces. Actualización 6. Mi suegra no tuvo la culpa de lo que sucedió. Al menos eso es lo que oficialmente se ha concluido en la investigación. Como era una situación de conflicto familiar, la empresa donde trabajo no pudo encargarse de ese caso.
Pero al menos la empresa que lo tomó creo que ha hecho un buen trabajo. El problema es que los accesos se hicieron desde el móvil de mi cuñada, según los registros, y no hay pruebas de que mi suegra haya participado en esto. No puedo dar detalles sobre cómo se lleva a cabo una investigación, porque no quiero dar ideas sobre cómo cometer un delito, pero eso es todo lo que se ha determinado. Mi suegra ha salido impune de todo, aunque ciertamente mi cuñada obtuvo las credenciales de acceso de alguna forma. Mi esposa también lo cree, y aunque mi suegro aún no lo sabe con certeza, ya se han separado y están viviendo en lugares diferentes. En cuanto a mi cuñada, esto constituye un delito grave, y mi suegro ha decidido presentar una demanda en su contra. Podría optar por no hacerlo diciendo, es mi hija, y le permití tomar el dinero, pero cree que es necesario proceder legalmente. Sin más que agregar por ahora, espero tener una nueva actualización pronto si suceden más cosas relacionadas con esto, como que mi suegro decida divorciarse. Actualización 7. He estado demasiado ocupado con mi trabajo últimamente para actualizar, debido a algo en concreto que ha sucedido recientemente y que no viene al caso. Por eso, esta actualización será muy breve. Solo vengo a contar que mi suegro ha decidido divorciarse. Había iniciado la demanda contra su hija, algo que mi suegra le había suplicado que abandonara porque, según ella, ya tenía suficiente. Mi suegro le pidió que confesara si había tenido algo que ver con lo sucedido, asegurándole que si lo hacía dejaría la demanda. Finalmente, mi suegra confesó. Así que la demanda ha seguido su curso, y también el divorcio. Mi suegro tenía una cláusula en su acuerdo prenupcial para este tipo de casos, algo que es bastante común en personas con mucho dinero, como es su caso, y como también tenía el exesposo de mi cuñada. Al menos mi suegro ha sido benevolente con mi cuñada, ya que solo la ha demandado para que devuelva lo que robó. Por otro lado, mi suegra se irá del matrimonio con sustancialmente menos dinero del que esperaba. Incluso ha tenido que compartir con su hija parte de lo que obtuvo en el divorcio para que ella pueda pagar la demanda. Ahora ambas podrán aprender que el dinero no crece en los árboles.